El jardín tras la posada resplandecía bajo la luz de los faroles. No era la finca de un grande de España, ni el patio de un gobernador. Era hermoso de ese modo sobrio en que lo son las cosas honradas, bien escogidas, bien construidas, pagadas con trabajo y no con herencia. Elías Whitford estaba de pie bajo el arco de rosas con una mano dentro del jubón, los dedos apoyados sobre la cajita de terciopelo escondida allí. Durante aquel instante frágil, dejó de ser el dueño de mesones y casas de viajeros desde Cádiz hasta La Coruña. Dejó de ser el comerciante al que ciertos hombres poderosos observaban con demasiada atención. Era solo un hombre dispuesto a pedir a la mujer que llevaba años amando que se convirtiera en su esposa. Clara había estado en su vida demasiado tiempo como para parecer una pasión repentina. Lo había conocido cuando aún era pobre, invisible, empeñado en abrirse paso en un mundo que prefería que los hombres como él no levantaran demasiado la cabeza. Había permanecido a su lado durante el hambre, el trabajo, el cansancio y la esperanza obstinada. Lo había amado antes del éxito, y Elías la había amado durante todo ese mismo tiempo. Ella avanzó hacia él con una sonrisa suave. «Has hecho que todos se marchen», dijo. «Eso suele significar que vas a hacer algo peligroso». «Por una vez», respondió Elías, «pienso hacer algo honrado». Clara se detuvo frente a él y le estudió el rostro. «Pareces más nervioso que el día en que abriste tu primera fonda». Aquel día tenía menos miedo. Clara dejó escapar una breve risa. «Eso es mentira. Estabas pálido como un difunto y el doble de orgulloso. Y aún así te quedaste». «Siempre me quedé». Las palabras cayeron entre ambos con el peso tranquilo de una verdad antigua. Durante un momento ninguno necesitó decir nada más. Los años de fatiga, privación, trabajo y victorias arrancadas palmo a palmo ya vivían en aquel silencio. Entonces Elías sacó la cajita de terciopelo. La sonrisa desapareció de los labios de Clara, sustituida por una ternura tan repentina que casi lo desarmó. Él se arrodilló, y por primera vez aquella noche toda la seguridad que mostraba al resto del mundo lo abandonó. «Clara», dijo, «has estado conmigo en todos los años que importaron. Cuando no tenía nada, no te apartaste. Todo lo bueno que haya en mi vida lleva la huella de tu mano. No quiero ningún futuro donde tú no estés. ¿Quieres casarte conmigo?» Los ojos de ella se llenaron de lágrimas antes de que él terminara. «Sí», susurró. «Sí, Elías. Claro que sí». Los dedos de Elías temblaron al sacar el anillo de la caja y colocárselo en la mano. Durante un segundo perfecto, pareció que el mundo entero se detenía para ellos solos. El oro recogió la luz de los faroles. Clara bajó la vista hacia el anillo, luego volvió a mirarlo, el rostro encendido de alegría mientras se inclinaba hacia él. Y entonces Elías lo oyó. Un ruido leve en la oscuridad, demasiado tenue para que la mayoría de los hombres lo percibiera. Pero Elías no había sobrevivido a calles, cocinas, muelles y contadurías, dejando de reconocer el peligro cuando respiraba cerca. Alzó la cabeza de golpe, un destello en las sombras. Luego el disparo le atravesó el pecho. El golpe lo lanzó hacia atrás. Clara gritó su nombre. El anillo resbaló de sus dedos, chocó contra la piedra y rodó hacia una grieta entre las losas
todavía brillando bajo la luz temblorosa mientras la sangre se extendía sobre su ropa. Clara cayó de rodillas junto a él, presionando con ambas manos la herida. «No, Elías, no te vayas». Él quiso responder, pero la sangre le llenó la boca. Más allá del arco, varias siluetas se movieron en la noche. Botas sobre grava, hombres acercándose para asegurarse de que el trabajo quedara rematado. Clara se echó sobre él como si su propio cuerpo pudiera protegerlo del siguiente tiro. Entonces otro disparo partió la oscuridad, y otro más. Incluso a través del rugido del dolor, Elías los oyó. Ya no podía levantar la cabeza, ya no veía con claridad, pero entre el resplandor de los faroles, la sangre y la voz rota de Clara, aquellos disparos adicionales atravesaron la noche con un significado más terrible que cualquier dolor. No, no ella. El jardín empezó a oscurecerse. La voz de Clara empezó a alejarse, las figuras en la sombra también, y en esos segundos de ahogo, mientras el terror y el duelo se cerraban sobre él a la vez, su mente cayó hacia atrás, nítida y súbita, hasta la memoria. Antes de las posadas, antes del dinero, antes del sí tembloroso de Clara bajo los faroles, de vuelta a calles frías, hambre, barro y un fardo de gacetas bajo un brazo demasiado delgado. De vuelta al muchacho que había sido, descalzo, hambriento, corriendo por las calles de la mañana, convencido de que, si escuchaba lo suficiente al mundo, algún día aprendería a vencerlo. Antes de que Elías Whitford se convirtiera en un hombre envidiado, fue un niño al que casi nadie veía. Nació en una familia campesina pobre, en una tierra que daba más piedras que trigo. En los meses buenos sobrevivían, en los malos fingían que ya habían comido. El hambre no fue un accidente de su infancia, fue una estación que regresaba con distintos rostros. En cuanto tuvo edad para cargar peso sin caerse, empezó a trabajar. Al amanecer vendía gacetas por las calles. En invierno el frío le mordía las mangas antes de salir el sol. En verano el sudor le corría por la espalda antes de que la ciudad terminara de despertarse. Los zapatos se le rompían con tanta frecuencia que hubo semanas enteras en que anduvo descalzo, aprendiendo a esquivar la piedra cortante por puro instinto. Algunas mañanas gritaba titulares con el estómago vacío y sentía que las palabras salían de él como algo prestado. Pero la pobreza le dio una ventaja que los hijos ricos jamás conocen. Lo volvió invisible. Nadie bajaba la voz por un chico de las gacetas. Los hombres discutían retrasos de navíos, pleitos, deudas, gravámenes y rencillas privadas mientras le arrojaban una moneda sin mirarle la cara. Los caballeros hablaban sin cuidado en los cafés. Los escribientes discutían en las gradas del juzgado. Los cargadores maldecían frente a los fardos del puerto. Los tahúres presumían. Los borrachos se quejaban. Los estafadores cometían el error de decir demasiado. Elías escuchaba. Así comenzó su verdadera educación. Aprendió que el dinero no pertenecía sencillamente a los hombres que lo tenían. Se movía, se escondía, cambiaba de manos en los papeles antes de cambiar de manos en la realidad. Aprendió que los hombres respetables mentían con mejor gramática que los ladrones. Aprendió que una firma podía arruinar una familia más deprisa que una navaja. Aprendió que los poderosos no ganaban siempre por ser más sabios, sino porque habían recibido las reglas mientras a otros solo les habían dejado recibir golpes. Cuando tenía una moneda sobrante, no la gastaba en dulces ni juegos. Compraba restos, una hoja de libro mayor rota,
un manual viejo de cuentas, un folleto de sermones, un volumen hinchado por el agua y sin cubierta, cualquier cosa con palabras. Aprendió a base de fragmentos, a la luz de restos de vela, junto al rescoldo de las cocinas, de memoria cuando no había ni texto ni luz. Copiaba letras con carbón sobre tablas partidas, memorizaba números mientras corría bajo la lluvia con las gacetas. Silabeaba frases legales que apenas comprendía y seguía adelante de todos modos. No era un trabajo romántico. A veces tenía demasiada hambre para concentrarse. A veces se quedaba dormido sentado. A veces muchachos mayores le robaban los pocos papeles que había reunido. Una vez, tras una semana de lluvia dura, perdió casi todas sus gacetas en el barro y el distribuidor le dio una paliza por el dinero faltante. A la mañana siguiente, volvió a salir, porque para entonces algo duro y peligroso había empezado a crecer dentro de él. No amargura, ambición. No la blanda que sueña, la brutal que estudia. Una mañana de invierno, con aguanieve cortando las calles y los dedos tan dormidos que apenas sentía el papel, vio a 3 chicos de callejón rondando un coche parado en un cruce. En aquel pequeño instante estaba la decisión que partiría su vida en 2. La rueda del coche se había hundido en un surco, inclinando el vehículo hacia un costado. El cochero maldecía. El pasajero, un comerciante inglés con abrigo fino y guantes caros, había bajado con irritación y sujetaba un portafolios de cuero. Aquel portafolios atrajo miradas de inmediato. Elías vio a los 3 muchachos antes de que el caballero los advirtiera. Los conocía de vista. Saqueadores de esquina, rápidos de manos, medio muertos de hambre, ya aprendiendo a convertir la desesperación en costumbre. Uno de ellos le sostuvo una mirada como si le hiciera una invitación casi amistosa. «Ven, ayuda». Habría sido fácil. Un tirón, un callejón, dinero suficiente dentro para alimentar a una familia durante semanas, quizá meses, para comprar libros, zapatos, carne, para callar la conciencia. El inglés aún no entendía lo que estaba a punto de ocurrir. Elías se quedó inmóvil en el frío, con las gacetas bajo un brazo y el hambre arañándole el vientre, sabiendo exactamente cuánto costaba la honradez para un pobre. Y entonces se movió. Gritó hacia el lado opuesto de la calle como si alguien más estuviera llegando, haciendo que uno de los chicos se volviera. Arrojó su fardo de gacetas a los pies de otro. Los pliegos se desparramaron entre nieve sucia y barro. Aprovechando la confusión, Elías se abalanzó hacia el comerciante, le aferró la manga y murmuró con urgencia: «Suba al coche ahora mismo si quiere conservar ese maletín». El hombre lo miró con estupor, más desconcertado por el tono que por la advertencia. Entonces uno de los chicos cargó igualmente. Elías recogió el bastón que el cochero había dejado caer y golpeó las piernas del atacante. La agresión se deshizo en insultos y resbalones. El cochero azuzó a los caballos. El inglés volvió al coche de un salto y en pocos segundos desaparecieron. Los chicos del callejón se volvieron contra Elías. Recibió el primer golpe en el hombro. El segundo le abrió el labio. Cuando echó a correr, llevaba media cara cubierta de sangre, las gacetas arruinadas en el barro y perdido el escaso beneficio de aquella mañana. Nadie le dio las gracias. Al mediodía, Elías empezaba a pensar que aquella decisión no había sido más que otra lección cara sobre cómo la moral premia a los pobres con moretones. Entonces llegó un recado. Un criado de librea pulcra lo encontró cerca del mercado y le informó de que un caballero deseaba verlo. Elías estuvo a punto de negarse. A los chicos como él no los llamaban a lugares elegantes por buenos motivos. Aún así, fue.
El mesón parecía pertenecer a otra especie de vida. Suelos pulidos, hogares encendidos, herrajes de bronce brillantes como monedas, tapices espesos, hombres de casaca bien cortada hablando en voz baja sobre vinos que no tenían que ganarse hora a hora. El comerciante inglés lo esperaba en un comedor privado. Se llamaba Edmund Harrow, propietario de varias casas de viajeros con intereses por buena parte del comercio marítimo. El portafolios de cuero descansaba junto a él sobre la mesa. «No sois el tipo de muchacho que suele ayudar gratis a un desconocido», dijo Harrow. «No, señor». «Entonces, ¿por qué lo hicisteis?» Elías pensó en inventar una respuesta noble. Pero las respuestas nobles son un lujo de quienes nunca han tenido que calcular cada riesgo. «Porque los hombres que roban un solo maletín siguen siendo ladrones», dijo. «Los hombres que aprenden a dónde se mueve la riqueza pueden llegar a hacer algo mejor que robarla». Harrow guardó silencio un momento. Luego se echó a reír, no con crueldad, sino con sorpresa. La mayoría habría visto solo a un chico pobre que había prestado ayuda. Harrow vio la estructura que sostenía el acto. Criterio, sangre fría y una mente empeñada en subir por encima de su condición. Antes de terminar la semana, Elías recibió oferta de trabajo en una de las grandes casas de Harrow. No como aprendiz, no como escribiente, mucho menos como igual. Como mozo de comedor. Lo bastante abajo para recibir órdenes. Lo bastante cerca para observar. Elías aceptó al instante. Creyó que la parte más dura de su vida había terminado. Se equivocaba. La casa le daba salario, sí. Le daba comida más regular que la calle. Le ofrecía techo algunas noches y una vista directa a la maquinaria de los acomodados. Pero también exprimía a los hombres hasta el hueso. Llevó bandejas hasta que le ardieron los hombros. Pasó tantas horas en pie que las rodillas le temblaban al acostarse. Abrillantó cubiertos, fregó suelos, cargó carbón, limpió derrames, tragó insultos, se movió deprisa, pidió disculpas más deprisa todavía, y aprendió que el agotamiento puede convertirse en una clase de clima. Había criados veteranos que lo odiaron en cuanto Harrow reparó en él. Había supervisores convencidos de que el hambre debía volver agradecido a un muchacho, no curioso. Había huéspedes que le hablaban como si fuera mueble, y otros que disfrutaban humillando al servicio porque podían hacerlo. Elías lo soportó todo. Lo observó todo, aprendió de todo ello. Y allí, en el trabajo interminable de un mundo construido para la comodidad de otros hombres, empezó a comprender que las instituciones se revelan con mayor claridad desde abajo. Fue también allí donde conoció de verdad a Clara. Al principio no era más que otra empleada moviéndose por los corredores de servicio, ágil de manos, cansada de ojos, con las mangas ligeramente remangadas y una expresión que dejaba claro que no tenía paciencia para necios. Se ocupaba de cuentas de lavandería y de provisiones, corrigiendo sin descanso errores cometidos por personas peor dotadas y mejor pagadas. Su primer intercambio real llegó cerca de medianoche. Elías llevaba casi 16 horas en pie. Se refugió en un pasillo trasero para robar un minuto al aire y la encontró sentada sobre un cajón, comiendo un pedazo de pan tan duro que parecía un arma. Ella alzó la vista, vio la piel rota en sus nudillos y dijo: «Tienes cara de que la casa ha decidido masticarte y tragarte». «Todavía no me ha tragado». «Dale tiempo». Él sonrió a su pesar. Clara partió el pan por la mitad y le tendió un trozo. Elías vaciló. «Si lo tomo, tú tendrás menos». «Si sigues hablando», replicó ella, «aún puedo cambiar de idea». Eso fue todo. No hubo comienzo grandioso. No hubo relámpago.
Solo medio trozo de pan reseco en un corredor de servicio, compartido entre dos jóvenes exhaustos que no sospechaban que estaban al pie del gran amor de sus vidas. Después empezaron a fijarse el uno en el otro. Una mirada en mitad del trajín de cocina. Una queja murmurada mientras cargaban sábanas. 5 minutos de camino juntos al terminar el turno. El humor seco de Clara cuando él se ponía demasiado orgulloso. La atención silenciosa de Elías cuando ella estaba demasiado cansada para fingir fuerza. Nada en la vida de Elías llegó fácil, ni siquiera el amor, sobre todo el amor, porque la gente como ellos no tiene el lujo de enamorarse sin mancharse las manos. El afecto tenía que sobrevivir a los salarios escasos, al cansancio, al hacinamiento y a la humillación diaria de ser útiles a un mundo que jamás los llamaría importantes. Y sin embargo, sobrevivió. Con el paso de los años, mientras su cuerpo se endurecía y su mente se afilaba, Clara se convirtió en el único lugar de su vida donde Elías no necesitaba fingir que no estaba agotado. Elías había entrado en la casa como mozo. No salió de esa condición con rapidez. Durante mucho tiempo, ascender significó poco más que ser gritado por hombres de mejores cuellos y un jornal apenas más alto. Significó resistir donde otros abandonaban. Significó encargarse del trabajo más feo porque él no fallaba. Significó aprender los hábitos de huéspedes que nunca recordaban su nombre y las debilidades de supervisores que confundían miedo con autoridad. Lo que cambió su vida no fue un golpe súbito de fortuna. Fue la acumulación. Observó qué proveedores llegaban tarde y cobraban igual, qué escribientes redondeaban cifras, qué cocineros robaban, qué mozos bebían, qué huéspedes pagaban por silencio, qué otros pagaban por rapidez, qué disputas se calmaban con comida, cuáles con disculpas y cuáles solo con la ilusión de que se les trataba como personas importantes. Un mesón, comprendió Elías, no era solo un edificio con habitaciones. Era una máquina hecha de apetito, vanidad, agotamiento, horarios, hurto, clima, dinero, ego y miedo. Y la mayoría de los hombres que dirigían tales máquinas eran menos inteligentes de lo que aparentaban. Así que estudió de noche. Tras dobles jornadas, mientras otros se rendían al sueño, él se sentaba bajo luz miserable con papeles sueltos y copiaba cifras de memoria. Construía libros de cuentas imaginarios. Probaba precios. Medía desperdicios. Calculaba ocupación, rotación de carruajes, tiempos de lavandería, compras de cocina. A veces se dormía sobre los números y despertaba con la tinta seca en la muñeca. También cometió errores. Confió una vez en el supervisor equivocado y le cargaron faltas que no eran suyas. Corrigió a un escribiente con demasiada franqueza y casi perdió el puesto por insolente. Intentó mejorar un sistema de pedidos antes de tener rango suficiente para que lo escucharan y pasó un mes en los turnos más brutales como castigo. Pero cada humillación le enseñó dónde estaba realmente el poder. No en los títulos, en la información, en el momento adecuado, en saber cuándo hablar, cuándo aguantar y cuándo permitir que otro hombre te subestime lo justo para ahorcarse solo. Los años pasaron así, no como un montaje, sino como labor. Inviernos de tormenta que atrapaban huéspedes, veranos de fiebres, rupturas de suministro, deserciones de personal, borrachos violentos, incendios apagados antes del alba, semanas enteras en que Elías parecía hacer poco más que trabajar, pensar, dormir y empezar de nuevo. En todo ello Clara siguió cerca. Pasó de las tareas más duras a las cuentas de lavandería, luego al control de inventario y después a la preparación de estancias para huéspedes
porque recordaba detalles que nadie más veía y poseía una serenidad que no se quebraba bajo presión. Donde otros adulaban hacia arriba y pisoteaban hacia abajo, Clara no hacía ni una cosa ni otra. Sencillamente hacía bien el trabajo. En aquella casa eso casi la convertía en una revolucionaria. Fueron acercándose a retazos. A veces no era más que caminar a casa en silencio porque los dos estaban demasiado cansados para hablar. A veces era Clara devolviendo calor a los dedos de Elías tras un turno invernal tan helado que apenas podía doblarlos. A veces era Elías arreglando sin decirlo el pestillo roto del cuarto de ella, porque la gerencia jamás gastaría dinero en la comodidad de una criada. Una noche, después de que un superior humillara públicamente a Elías por miedo a su competencia, Clara lo encontró detrás del cobertizo del carbón, con la mandíbula tan tensa que temblaba. «Deberías estar furioso», le dijo. «Lo estoy». «No», contestó ella acercándose. «Estás herido, no es lo mismo». Él soltó una risa amarga. «¿Y qué es peor?» «Para hombres como tú», dijo Clara, «el orgullo herido os vuelve imprudentes». «¿Y qué me hace soportable?» Ella lo miró largo rato. «Que siempre vuelves a levantarte». Fue lo más cerca que estuvieron de confesarse hasta mucho después. La verdadera confesión llegó casi por accidente. Una tormenta anegó las calles bajas. Medio servicio llegó tarde. La cocina era un caos. Elías y Clara seguían trabajando pasada la medianoche, cuando la tensión terminó por romperse y ambos acabaron riendo con esa risa exhausta, casi absurda, nacida de una fuente arruinada y de la queja ridícula de un huésped indignado por unos puños húmedos. Acabaron en un pasillo de servicio, apoyados contra la pared y tratando de no hacer ruido. Luego cayó el silencio. Elías la miró. Clara sostuvo la mirada. Ninguno vestía para el romance. Ambos estaban demasiado cansados para la elegancia. Ella llevaba harina en una manga, él hollín en el cuello. «Creo», dijo él despacio, «que si no te beso ahora, me arrepentiré el resto de mi vida». Clara sostuvo sus ojos un segundo suspendido. «Entonces no seas lo bastante necio como para esperar». Y él la besó allí, en un corredor angosto que olía levemente a jabón, vapor y azúcar quemado, con la lluvia golpeando los cristales lejanos y media casa dormida encima. No fue grandioso, fue mejor que grandioso, porque era suyo. Cuando Elías alcanzó el cargo de administrador, ya no era pobre del mismo modo exacto en que lo había sido de niño. Comía con regularidad, tenía chaquetas decentes, dormía bajo techo sin temer que la lluvia hallara camino a través de las tablas. Hombres que antes hablaban por encima de él empezaban a esperar a veces su juicio antes de decidir algo. Pero no era libre, y esa diferencia importaba. Un salario, incluso uno respetable, seguía siendo una correa. Un rango dentro de la institución de otro hombre seguía siendo dependencia pulida hasta parecer mejor de lo que era. Elías había subido lo bastante para entender la maquinaria del beneficio, pero no para poseerla. Podía mejorar una casa, rescatar un trimestre fallido, aumentar ingresos, reducir pérdidas, refinar el servicio y hacer más ricos a otros hombres aplicando un saber que ellos nunca se habían molestado en aprender. Y al final, el imperio seguía siendo ajeno.
Aquella verdad empezó a instalarse en él como una piedra. Clara lo advirtió antes de que él la pronunciara. Una noche caminaban de regreso por una calle aún plateada por la lluvia reciente. Elías llevaba todo el trayecto demasiado callado. «Otra vez estás enfadado», dijo ella. Estoy pensando. ¿Qué es cuando resultas más peligroso? Él esbozó una media sonrisa, pero no duró. «¿Te has fijado?» dijo al fin, «en la frecuencia con que los hombres alaban el trabajo duro cuando lo que en realidad quieren decir es obediencia?» Clara giró la cabeza hacia él. «Eso es una frase demasiado afilada para ser casual. ¿Cuánto tiempo llevas guardándola?» «El bastante». Ella no habló, así que él siguió. «Sé dirigir estas casas mejor que la mitad de los hombres que las poseen, mejor que algunos que las heredaron, mejor que algunos que se sientan a hablar de expansión mientras sus negocios sangran por grietas que son demasiado orgullosos para ver. Y aún así, la recompensa más alta que se me ofrece es volverme lo bastante útil como para que otro hombre tema perderme». Clara lo dejó terminar. «Eso suena a un hombre que ya no está hecho para quedarse donde está», dijo suavemente. Aquello fue el comienzo, no una renuncia teatral, no un salto heroico en una sola tarde. El comienzo fue más discreto. Un libro de cuentas secreto bajo la cama, monedas separadas por categorías, gastos recortados hasta rozar otra vez los viejos días. Elías estudiando ubicaciones, rutas de viajeros, horarios de diligencias, tráfico de puerto, costes de suministros, rotación de personal. Clara repasando cifras, cuestionando supuestos, corrigiendo descuidos nacidos del agotamiento. Hablaban hasta que la vela se agotaba. ¿Qué clase de viajeros estaban más desatendidos? ¿Qué rutas carecían de una casa realmente bien dirigida? ¿Por qué los establecimientos de abolengo despilfarraban tanto en apariencia y tan poco en fiabilidad? ¿Por qué un huésped modesto tenía que escoger siempre entre humillación y miseria? Elías no soñó con la posada más ostentosa de la península. Soñó con la mejor administrada. Esa diferencia lo haría rico. También le traería enemigos. Cuando por fin dejó el servicio de Harrow para fundar su propia casa, no todos lo consideraron valiente. Muchos lo llamaron ingrato, algunos loco. Otros, más perspicaces, callaron porque comprendieron algo peligroso. Un hombre que conoce un sistema desde el entarimado hacia arriba es más amenazador que uno nacido para mandar. La primera propiedad que compró no impresionaba a nadie. Estaba en una ruta transitada, pero en un solar que otros inversores habían despreciado por incómodo. El edificio tenía tanto potencial como problemas. Habitaciones desiguales, cocina mal ventilada, patio torpe para la entrada de carruajes, desagües que se atascaban con lluvia fuerte, cuartos de servicio indignos incluso para el bajo estándar que suelen conceder los propietarios a quienes trabajan para ellos. El precio era bajo porque la mayoría de los hombres con dinero prefieren un fracaso bonito a una oportunidad fea. Elías compró la oportunidad fea y empezó el verdadero coste. La reforma devoró capital con más rapidez de la prevista. Cambió el precio de la madera. Un contratista desapareció con un adelanto. Llegó una remesa de ropa de cama arruinada por moho. El cocinero en quien pensaba fue contratado por un rival una semana antes de la apertura.
Un inspector urbano retrasó licencias por motivos nunca dichos con claridad y solo resueltos tras tiempo, desgaste y una tasa que no figuraba en ningún plan honrado. Hubo semanas en que Elías no durmió más de 3 horas seguidas. Negociaba antes del alba, cargaba muebles al mediodía, revisaba cuentas a la luz de las velas y todavía descubría nuevas goteras en el techo y en el presupuesto. Más de una noche contempló los libros hasta que los números se le nublaban y comprendió, sin confesárselo a Clara, lo estrecho que era el espacio entre la audacia y el desastre. «Si esto se hunde», dijo una vez, «lo perderemos todo». Clara, sentada enfrente con las mangas remangadas y tinta en 2 dedos, ni siquiera levantó la vista del libro. «Entonces es una suerte», respondió, «que no hayamos llegado hasta aquí para asustarnos fácilmente». Cuando la posada abrió, el éxito no llegó con trompetas. Las primeras semanas fueron irregulares. Algunas habitaciones quedaron vacías. Un caballero adinerado declaró que el lugar era eficiente de un modo algo vulgar, pretendiendo insultar y profetizando sin saberlo. Un competidor difundió el rumor de que la casa de Whitford recortaba gastos porque cobraba con menos pompa que las dedicadas a deslumbrar. La instrucción del personal tardó más de lo deseado porque Elías se negaba a contratar solo por apariencia y prefería firmeza al linaje. Después la marea empezó a girar. Un mercader se alojó una vez y regresó con socios porque su habitación había estado lista a tiempo. Sus baúles se habían tratado con cuidado. Sus papeles privados no habían sido tocados y su partida se resolvió sin confusión. Una viuda que viajaba con niños dijo a otras familias que era la primera casa en años donde no la habían hecho sentir una carga por carecer de escolta masculina. 2 oficiales descubrieron que preferían cenas rápidas, camas limpias y empleados que recordaran las peticiones a la primera. Un capitán recomendó el lugar a cuantos hombres serios conocía, porque la cocina abría antes del alba si la salida lo exigía. La fiabilidad empezó a correr de boca en boca. Luego la reputación corrió aún más deprisa. Elías había entendido algo que las casas antiguas habían olvidado. El boato impresiona una vez. La confianza hace volver. Así que construyó para el regreso. Estandarizó estancias cuando pudo. Contó inventarios con un rigor que otros llamaron manía, hasta comprobar que protegía márgenes. Midió desperdicios de cocina. Cronometró establos. Entrenó al personal para observar sin invadir, resolver sin dramatizar, recordar preferencias sin convertir la cortesía en servilismo teatral. Los viajeros modestos recibían orden, no desprecio. Los ricos descubrieron, para su propia sorpresa, que privacidad y eficacia los complacían más que la necedad ornamentada. La casa prosperó. No de golpe, no limpiamente, pero sí de forma indiscutible. Un establecimiento se convirtió en 2. El segundo fue más difícil. El tercero estuvo a punto de quebrarlo. El cuarto solo salió adelante porque entonces Elías ya había aprendido que la expansión misma puede convertirse en derroche si la disciplina no crece al mismo paso. Ahorró donde otros exhibían, reinvirtió donde otros celebraban, vigiló la deuda como un depredador. Nunca olvidó la velocidad con que un hombre puede perder aquello que le ha costado años levantar. Clara no fue un adorno de esos años. Trabajó. Conocía mejor que muchos administradores el carácter del personal. Detectaba pequeñas deshonestidades antes de que crecieran. Comprendía el temperamento de los huéspedes, la presión doméstica,
el roce escondido entre apariencia y funcionamiento. Cuando Elías empujaba demasiado en una dirección, ella veía el coste humano antes de que apareciera en las cuentas. Más de una propiedad se sostuvo porque Clara advirtió algo que la ambición o el cansancio habían ocultado a los ojos de Elías. Su vida juntos creció en las costuras del trabajo. Cenas tardías, viajes breves entre casas, risas compartidas ante las quejas ridículas de caballeros que se creían reyes porque llevaban mejores puños en la camisa. Besos robados en despachos a medianoche. Discusiones sobre riesgos que no acababan en distancia, sino en una confianza más honda, porque cada uno se había ganado el derecho a discutir al otro. Y con la visibilidad llegaron a resistencias. Al principio llevaron el rostro de la competencia ordinaria. Un proveedor que conocía detalles privados demasiado pronto. Una negociación de arrendamiento saboteada con precisión sospechosa. Un funcionario extraordinariamente interesado en inspecciones que otros no sufrían. Rumores nacidos en un puerto justo antes de que Elías entrara en otro. Él no llamó todavía a aquello una trama, pero lo notó. También notó que ciertos círculos mercantiles, familias viejas, intereses protegidos, hombres cuya fortuna parecía extrañamente inmune a tormentas que castigaban a otros, empezaban a hablar de él con una cortesía que no sonaba a aceptación, sino a cálculo. Rechazó acuerdos lucrativos que habrían atado sus rutas a casas que no le inspiraban confianza. Rechazó inversiones protectoras con demasiado aroma a correa. Hizo preguntas molestas sobre diferencias aduaneras, transferencias de almacén y cambios de propiedad demasiado limpios en papel. Cuanto más construía, con más claridad veía que el comercio no era solo comercio. Era una red. Y en algún lugar de esa red, manos más viejas y mejor resguardadas que las suyas ya habían empezado a sentir la amenaza de un hombre al que consideraban demasiado bajo de origen para importar. Durante mucho tiempo, don Cedric Ashburn no pensó que Elías Whitford tuviera que ser destruido. Gestionado, quizá. Contenido, desde luego. Enderezado hacia la obediencia correcta, si era lo bastante inteligente para entender lo que se le ofrecía. Pero no destruido. No todavía. Para Cedric, Elías fue al principio poco más que una molestia de resistencia incómoda. Un hotelero hecho a sí mismo que había subido demasiado alto y demasiado rápido, mostrando muy poca reverencia por los viejos arreglos que mantenían la riqueza donde, a juicio de hombres como Cedric, debía permanecer. Así que hizo lo que siempre hacen los hombres de su clase cuando se topan con talento en manos equivocadas. Probar si puede comprarse antes de decidir si habrá que quebrarlo. Llegaron primero las invitaciones, cenas privadas, salones discretos, conversaciones en casas pulidas donde toda cortesía escondía una tasación. «Habéis prosperado de forma notable», le dijo Cedric a Elías en una de aquellas reuniones. «Hay una disciplina en vuestra expansión que algunas casas antiguas harían bien en estudiar». «Entonces me alegra haber contribuido a su educación», respondió Elías. Cedric sonrió apenas. «Espero que con el tiempo contribuyáis a algo más que eso». Alrededor siempre había otros hombres escuchando sin parecer hacerlo. Casas mercantiles antiguas, intermediarios legales, inversores que entendían el poder mejor que la moral. Todos querían medir si Whitford acabaría inclinándose hacia la conclusión que se esperaba de cualquier intruso ambicioso. Creced si queréis, prosperad si podéis, pero prosperad dentro de la estructura trazada por manos mejor nacidas. Las ofertas de Cedric jamás sonaron vulgares. Usaba palabras como estabilidad, coordinación, mutuo beneficio. Hablaba de canales establecidos,
de fricciones innecesarias, de los peligros que corren quienes ascienden con demasiada velocidad sin anclar su fortuna a intereses más antiguos y más fuertes que los suyos. Detrás de cada formulación se escondía la misma exigencia. Deja de crecer como fuerza independiente. Acepta la correa y llámala alianza. Elías rechazó cada propuesta, no con teatralidad, no con una soberbia que pudiera etiquetarse en público como insolencia. Las rechazó con algo más peligroso: claridad. Rehusó rutas sujetas a casas alineadas con Cedric. Rechazó capital protector. Resistió presiones para encauzar su expansión a través de intermediarios favoritos. Escuchó con educación, respondió con precisión y no cedió nada esencial. Al principio Cedric lo encontró irritante, no alarmante. Luego la presión cambió de forma. Los permisos empezaron a demorarse. Los proveedores se retiraron. Las inspecciones aparecieron en una ciudad justo antes de una apertura en otra. Las ofertas fueron reventadas con una exactitud demasiado perfecta para ser casual. Y entonces Elías cometió algo más peligroso que negarse. Empezó a darse cuenta. Lo que primero parecían simples inmundicias del comercio, deudas sospechosas, transferencias demasiado pulcras, cuentas que solo dejaban de encajar para quien las leyera con atención, comenzó a revelar un diseño. Propiedades que cambiaban de manos a través de nombres que ocultaban a los mismos beneficiarios. Cargas fiscales que desaparecían en un libro y reaparecían maquilladas en otro. Casas mercantiles que parecían competir en público y obedecían en privado como miembros de un solo cuerpo. No era deshonestidad dispersa, era arquitectura. Y Elías, aunque aún no poseía el mapa entero, ya avanzaba hacia su centro. Eso fue lo que modificó la visión de Cedric. No que Whitford se hubiese vuelto más rico. A los ricos aún se los puede comprar. No que se hubiese vuelto admirado. La admiración es voluble. Lo que cambió todo fue que se había vuelto curioso en la dirección incorrecta. Un hombre que desea estatus puede alimentarse. Un hombre que desea beneficio puede comprarse. Un hombre que desea la verdad es otra cosa. Cedric lo entendió de inmediato. Probó una vez más a desviarlo, ahora sin la blandura de la adulación. El comercio sobrevive gracias a acomodaciones que ningún sermón bendeciría si las escuchara dichas claramente, le dijo en una cena menor y más peligrosa. El hombre práctico aprende qué estructuras son demasiado antiguas y demasiado útiles para perturbadas. Elías respondió sin vacilar. Si una estructura necesita fraude para sobrevivir, señor, entonces no protege orden alguno, solo robo con mejores modales. Cedric sostuvo su mirada. Allí estaba. No mera resistencia, juicio. Y, peor aún, juicio moral emitido por un hombre que Cedric seguía creyendo debería darse por satisfecho con sentarse a aquella mesa. Desde entonces, la decisión empezó a tomar forma.